Buenos días, buenas tardes, buenas noches, doctor, compañeros. Soy Rodrigo Riquelme, interno de medicina de la Universidad Mayor y les voy a presentar el tema hematuria y proteinuria en niños. Partiendo primeramente con la hematuria, que encontramos que el 1% de ellos tienen dos o más pruebas con tira reactiva de orina positiva para hematuria microscópica y de este porcentaje la persistencia de la hematuria a los 6 meses llega a un tercio. Tenemos que es muy importante bajo las condiciones las cuales los niños deben tener un análisis de orina anual. Eh, Sería la historia de prematuridad, menor a 32 semanas de edad gestacional, muy bajo peso al nacer, otras complicaciones neonatales que requieren cuidados, enfermedad cardíaca congestiva, infecciones recurrentes del tracto urinario, hematuria o proteinuria, enfermedad renal conocida o malformaciones urológicas, trasplante de órganos sólidos, malignidad o trasplante de médula ósea, antecedentes o tratamiento prolongado con fármacos conocidos por ser nefrotóxicos, historia de episodios recurrentes de lesión renal aguda y antecedentes familiares de enfermedades renales hereditarias. Prosiguiendo dentro de la hematuria, la podemos dividir principalmente en dos: macroscópicas, que son visibles, y las microscópicas, que no son visibles y que son mayor o igual a 5 glóbulos rojos en las muestras. Tenemos que la orina puede ser descolorida o tener otros colores, en el caso de pigmentos, drogas, toxinas, metabolitos, cristales de urato. Tan solo el 1% de la sangre por litro de orina puede inducir un cambio de color visible y tan poco como 2 o 3 glóbulos rojos por el campo en alta potencia puede hacer que la tira reactiva de orina sea positiva. Aquí tenemos un diagrama en el cual podemos ver que la tira reactiva positiva eh, nos lleva a tomar una muestra de orina en la cual buscamos a microscopía la presencia de glóbulos rojos, y si estos son mayores a 5 y en este caso no están presentes, se debe evaluar otra causa por la cual la tira reactiva dio positiva, por ejemplo, que dio positiva hemoglobinuria o mioglobinuria, y si esta es positiva, y dependiendo de si los glóbulos son eumórficos o no, podemos ver que si no son eumórficos, en este caso habría que buscar proteinuria, elevación de la presión sanguínea, edema, antecedentes familiares, enfermedad renal crónica, trasplante renal y en este caso derivar a nefrólogo pediátrico. En el caso de que sean eumórficos, hay que repetir el análisis de orina en 2 semanas. Si es negativo, hay que considerar otra causa transitoria de hematuria, y si da positivo, vemos una hematuria persistente. En este caso, primeramente hacer un cultivo de orina, si da positivo, tratar con antibiótico terapia, ver la relación calcio-CREA, que si es mayor a 0,2 en 2 o 3 ocasiones hay que derivar a nefrólogo pediátrico, igual que en antecedentes familiares de hematuria o análisis de orina positiva en miembros de la familia, hermanos, padres, ecografía de la vejiga renal que muestre masas, cálculos, nefrocalcinosis, pólipos, quistes también derivar, y si el diagnóstico es negativo, un control de presión arterial anual, análisis de orina, sangre y proteínas y creatinina. Siguiendo con la clasificación dentro de la hematuria, vamos a ver que hay transitorias y permanentes. La transitoria es menor a 4 semanas y la permanente mayor a 4 o 6 semanas, y esta se subdivide en no glomerular y glomerular. Podemos ver, por ejemplo, en las transitorias que tenemos el ejercicio, la fiebre, infección de tracto urinario, trauma, uretritis, eh, cálculos renales eh, eh, o vesicales, esquistosomiasis, y dentro de la subdivisión glomerular no glomerular vamos a encontrar que no glomerular tenemos la hipercalciuria, la nefrolitiasis y el síndrome del cascanóseo. Hay otras más, pero vamos a abordar estas tres. Y también tenemos las glomerulares, donde tenemos la IgA, la nefropatía por IgA, la enfermedad, el púrpura es Scholen-Henoch, el síndrome de Alport,
glomerulonefritis postinfecciosa y enfermedades de la membrana o disociación de la membrana basal. La hematuria puede ser transitoria o persistente. Al obtener una historia clínica completa se debe determinar los cambios de color de la orina relacionados con el momento del cambio, el color del flujo urinario, el patrón de la hematuria y los signos y síntomas, enfermedades o actividades, para llevar más precisa esta clasificación. Yendo al tema de las hematurias persistentes no glomerulares, vamos a encontrar la hipercalciuria, en la cual en general se da en mayores de 2 años. Hay un cociente calcio-creatinina en orina superior a 0,2. En este caso se sabe que los bebés que tienen mayor excreción de calcio, combinado con una menor cantidad de orina a nivel de creatinina, una relación calcio-creatinina en orina va a ser inferior a 0,8, considerado como aceptable en bebés menores de 6 meses y en menos de 0,6 en lactantes de 6 a 12 meses. La hipercalciuria puede ser un hallazgo aislado o puede estar asociado con nefrocalcinosis o enfermedad de cálculo franca. Tenemos la nefrolitiasis, que puede estar asociada con moderado severo a un dolor abdominal y de flanco, y tenemos el síndrome del cascanueces, que es un trastorno vascular caracterizado por la compresión de la vena renal izquierda entre la aorta y la arteria mesentérica superior proximal, como se ve en el diagrama. Tenemos la hematuria en la clasificación persistente glomerular, que primero tenemos la nefropatía por inmunoglobulina A, que es una hematuria macroscópica, aparece concomitante con otras enfermedades infecciosas, la mayoría de origen viral, respiratorio o gastrointestinal. Tenemos la más común de las vasculitis por IgA, que sería la púrpura de Scholen-Henoch, que se caracteriza por lesiones purpúricas palpables, en contexto de ninguna trombocitopenia ni coagulopatía, oligoarticular y artritis artralgia transitoria no deformante, dolor abdominal y enfermedad renal, como la podemos ver en la imagen a mano derecha. Y el síndrome de Alport, que es una enfermedad hereditaria con hematuria macroscópica y microscópica, que se asocia con alto riesgo de progresión a enfermedad renal en etapa terminal, incluso antes de la 4ª década de vida. Siguiendo con lo persistente glomerular, tenemos la enfermedad de la membrana basal delgada o benigna hematuria familiar, que es una condición autosómica dominante en el que los pacientes demuestran persistencia microscópica de hematuria, pero sin progresión aparente a enfermedad renal crónica. Y tenemos la glomerulonefritis postinfecciosa, que es la causa más común de nefritis en niños de todo el mundo. Los niños de 5 a 12 años son los que corren mayor riesgo. Tiene una amplia variedad de presentaciones, desde asintomáticas a microscópicas hematurias hasta síndrome nefrítico agudo, en toda regla. Tenemos que orina marrón, rojiza, proteinuria, edema, hipertensión y lesión renal aguda. Debido a la hematuria microscópica, asintomática es la presentación más común. Obtener una historia reciente de infecciones de la piel por estreptococcus de grupo A de 2 a 6 semanas antes, o infecciones de orofaringias de 1 a 2 semanas antes, se vuelven críticas en la evaluación inicial para hacer este diagnóstico. Si los glóbulos rojos son eumorfos, se debe considerar el tracto urinario una infección, una hipercalciuria, una malformación genitourinaria y causas familiares de hematuria. La hematuria microscópica generalmente se monitoriza anualmente, pero puede requerir un control más frecuente si se asocia a hematuria macroscópica o proteinuria, porque estos pueden estar asociados a un peor estado renal. Y ahora, dentro de la proteinuria, tenemos que la prevalencia en niños y adolescentes en edad escolar va asintomáticos, va entre el 5% y el 15%. La albuminuria es más intensa asociada a la enfermedad renal crónica como marcador de enfermedad glomerular y en complicación a largo plazo de la diabetes y la hipertensión. Pérdida urinaria de proteínas de bajo peso,
se asocia a enfermedades del tipo túbulo intersticial. Tenemos que se considera proteinuria más de 100 miligramos por metro cuadrado por día, más de 0,2 miligramos proteína, miligramos de creatinina en orina, en una única muestra de orina, y recién nacidos y lactantes, la mayor cantidad de proteína que se puede permitir en la excreción es de hasta 300 miligramos metro cuadrado. Dentro de los métodos de medición tenemos la tira reactiva de la orina, que es lo más utilizado por los médicos, que detecta en general albumina, pero no es capaz de procesar o captar en realidad proteínas de bajo peso molecular. Un método más preciso para medir proteinuria se obtiene mediante recolección de orina de 24 horas o con el cálculo de orina relación proteína-creatinina en una muestra de orina aleatoria o puntual, lo cual se ha convertido en la alternativa más aceptada en niños. Tenemos que una relación dentro del examen de orina proteína CREA normal es menos de 0,2 miligramos de proteína creatinina en niños mayores de 2 años y menos de 0,5 miligramos miligramos de creatinina en niños que van desde los 6 a los 24 meses de edad. Las pruebas de microalbuminuria son valiosas para la detección de nefropatía diabética en la población pediátrica y la evaluación cualitativa de proteinuria para diferenciar la proteinuria glomerular de la tubular se puede realizar mediante la medición de microglobulina beta 2, macroglobulina alfa 1, lisozima y proteínas de unión al retinol. Estos niveles serán 10 a 100 veces más altos de lo normal en proteinuria tubular, y esto nos puede llevar a, por ejemplo, una disfunción tubular proximal observada en el síndrome de Fanconi, por ejemplo. Dentro de la proteinuria tenemos otra subdivisión, en este caso primero transitorio, que es una proteinuria notada en una o dos ocasiones, pero no presente en las pruebas posteriores, que puede estar asociada a fiebre, ejercicio, estrés, convulsiones, hipovolemia, deshidratación. Tenemos la ortostática, que aumenta la secreción de proteínas en posición vertical y vuelve a la normalidad al estar recostado. Podemos ver que esta es una de las causas más frecuentes dentro de los adolescentes. Tenemos las persistentes, que las dividimos en tres: glomerular, que es una lesión funcional en los glomérulos que resulta en un aumento de la filtración de proteínas a través de la pared capilar glomerular; tubular, un aumento de la excreción de las proteínas de bajo peso molecular debido a la interferencia con la reabsorción tubular proximal; y el desbordamiento, que es un aumento de la excreción de proteínas de bajo peso molecular que resulta en una marcada sobreproducción de la proteína de bajo peso molecular que conduce a un nivel que excede la capacidad de reabsorción tubular. Tenemos dentro de las causas de glomerulares, tenemos enfermedad de cambios mínimos, tenemos síndrome nefrótico congénito, focal segmentario glomerular, o también tenemos glomerulopatía C3. Tenemos secundarias como secundarias a diabetes mellitus o a lupus eritematoso sistémico. Tenemos tubulares, y ahí también dividimos en primaria y secundaria. Primarias como la enfermedad de Wilson y el síndrome de Lowe, y secundarias como alteraciones tubulares necróticas, enfermedad por metales pesados o uropatías obstructivas. El síndrome nefrótico congénito, como habíamos visto antes, se refiere a un síndrome nefrótico que aparece temprano en la infancia con proteinuria intensa, así marcada dentro de los primeros 3 meses y después del nacimiento. Puede asociarse con antecedentes de prematurez,
bajo peso al nacer para la edad gestacional y placenta grande. Tenemos que también dentro de los mismos secundarios, como habíamos visto, el lupus, que es una enfermedad autoinmune crónica que puede involucrar cualquier sistema de órganos y se conoce su inicio en la infancia, ya que tiene un curso más severo en comparación a las personas adultas. La enfermedad renal está presente en el 50 al 75% de los niños con lupus y es una de las principales causas de morbimortalidad. La inmunoterapia agresiva en estos casos es recomendable para mitigar la inflamación asociada al daño. Los pacientes con nefritis por lupus activo previo requieren seguimiento cada 3 meses, idealmente. Tenemos este otro diagrama donde podemos tomar por ejemplo, partiendo de una prueba aleatoria con tira reactiva y dependiendo si es mayor o igual a 1 o menor a 1. En el caso de que sea menor a 1 podemos repetir en un año. En caso de que sea mayor o igual, hay que tomar una muestra de orina a la primera hora de la mañana para tomar un examen de orina con microscopía y la relación proteína-CREA en orina, y dependiendo si es mayor o igual a 0,2 o si el examen de orina está normal, se puede decidir entre repetir en un año si es menor a 0,2, y si hay cambios anormales o es mayor o igual a 0,2 se necesita revisar la historia detallada, realizar una historia detallada, un examen físico, considerar principalmente presión arterial, antecedentes familiares, pruebas de laboratorio como BUN, CREA, albumina, electrolitos, C3, C4, ANA y en caso de imagenología una ecografía renal. Tenemos que si eso es normal, podemos repetir la muestra de orina a primera hora de la mañana con examen de orina con microscopía y relación proteína-CREA, dos exámenes de estos dentro del primer mes, y si es negativo se repite en un año, si es positivo se debe derivar a nefrólogo pediátrico. Si se encuentra alguno de los anteriores, la historia o antecedentes o pruebas de laboratorio, imagenología anormal, también hay que realizar la derivación a nefrólogo pediátrico. Dentro de las conclusiones tenemos que la hematuria y la proteinuria son hallazgos que pueden ser de preocupación tanto para los médicos como para las familias. En la mayoría de los casos de estudios repetidos o la evaluación adicional no revelarán anomalías y poca o ninguna necesidad de una evaluación adicional. Si hay hematuria o proteinuria confirmada, una historia detallada junto con la investigación de los síntomas extrarrenales, presión arterial alta y anomalías químicas renales, serán útiles para decidir quién puede ser seguido en el consultorio versus quién debería ser referido a nefrología. Y el nefrólogo consultor puede realizar estudios adicionales que incluyen algún trabajo de laboratorio adicional o imágenes radiológicas o biopsia renal percutánea para dilucidar la causa de la enfermedad. Para finalizar tenemos el caso clínico, que es una niña de 10 años que se somete a un examen de detección periódica de proteinuria porque nació a las 28 semanas de gestación y se le colocaron catéteres umbilicales. Ella posteriormente ha crecido y desarrollado bien y actualmente está sana. ¿Cuál de los siguientes sería un resultado de detección tranquilizador que indicaría que no hay más pruebas en este momento? Tenemos una UA que muestra un examen de orina que muestra un peso específico menor a 1005, un pH 6 y una beta de proteína. Tenemos un examen de orina que muestra un peso específico de 1030, un pH de 8, una proteína 2 beta, una relación proteína-creatinina en orina de 0,1, una relación proteína-creatinina en orina de 1 y una relación proteína-creatinina de 2,5. Dentro del resultado podemos ver que sería una relación de proteína-creatinina en orina de 0,1, ya que el punto de corte era 0,2, como pudimos ver en el diagrama anterior. Es decir, muchas gracias y nos vemos.